dice, el Padre me ama? ¿Cuántos declaran en esta noche, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, y mi Padre me ama, y mi Padre me ama? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigan este espíritu de adoración al Padre. Sigan este espíritu de adoración. Mientras meditamos en la palabra, no deje de adorar, no deje de dar gloria a Dios, porque Él es digno, porque Él es santo, porque Él es tu Padre. Amén. Saludo a mis hermanos con la paz del Señor. Contento de poder estar en la casa de Dios. Como siempre digo, estar en la casa de Dios es un motivo de agradecimiento y para dar gloria a Dios. No quiero tomar mucho tiempo. Tengo una palabra para compartir con cada uno de ustedes en el libro de Isaías, capítulo 43, cuando nuestra hermana Maite pasó y compartió Isaías 40, se estaba arrimando, digo, comparte la misma palabra y me muero acá, no paso y quedamos acá, ¿no? Pero quiero compartir esta palabra en Isaías 43 y creo que Dios es claro con lo que hoy Dios quiere transmitirnos y cuál es la línea de mensaje que Dios nos quiere impartir hoy, y es que no debemos tener temor. Desde el principio, desde la palabra de apertura de este culto, Dios nos viene hablando que no debemos temer, que no debemos tener temor, que somos hijos, que somos hijas de Dios, que Él es nuestro Padre, que Él está a nuestro pronto auxilio y socorro ante las adversidades, ante las luchas, ante los problemas, ante las aguas que puedan taparnos. Él nos extiende la mano y nos dice, no temas. Gloria a Dios. Isaías 43, versículo 1, si encontramos decimos amén. Amén. Dice así la palabra: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y nos saltamos al versículo 11 y dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Damos gracias a Dios por esta palabra y tomamos un momento de oración agradeciendo a Dios por este momento. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Señor, gracias por poder estar en tu casa una vez más, Señor. Gracias te doy por cada hermano, Señor, que hoy se ha podido acercar, Padre, que puede estar en tu presencia. Gracias porque podemos oír tu palabra, Padre Santo, Señor. Te pido, Señor, que nos sigas ministrando con poder, que nos sigas hablando, Señor, que tu Espíritu se siga moviendo con libertad en medio nuestro, Señor Jesús. Quebrantando, Señor Padre Santo, removiendo la tierra de nuestro corazón, Señor, para que esta semilla, Padre, que hoy va a ser plantada, Señor, que hoy va a ser sembrada, pueda a su debido tiempo, Señor, estar dando fruto, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Tome su asiento, alabando y glorificando a nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Wow, qué claro ha sido Dios. Y qué claro está siendo, ¿no? Y yo creo que cuando Dios habla y es insistente en un punto en nuestra vida es porque lo estamos pasando. Si Dios desde el comienzo de este culto ha comenzado a hablarnos del temor, de que no debemos tener temor, de que debemos agarrarnos de su mano, de que debemos confiar, de que debemos tener seguridad en Dios, es porque no la estamos teniendo. Es porque no estamos confiando en Dios.
y estamos permitiendo que el temor nos inunde. Es porque estamos permitiendo que el temor, la inseguridad y el miedo tomen nuestra vida. Y hay que tener cuidado con eso, porque es algo muy complicado el que el miedo y el temor formen parte de nuestra vida. Porque es un pozo en el que nos vamos metiendo sin darnos cuenta y comienza a tomar lugar en nuestra vida, en nuestra mente, y nos impide llegar al propósito que Dios marcó desde antes que nazcamos para nuestra vida. Si Dios viene hablando del temor, es porque lo estamos haciendo parte de nuestra vida. Pero hoy Dios quiere darnos libertad y quiere que el temor en nuestra vida se disipe. Amén. Y la seguridad y la fe y la certeza, la convicción de lo que uno no ve, pasa a ser parte de nuestra vida y podamos confiar en Dios en todo tiempo, en todo momento. Y esto es lo que hoy quiero compartir, quiero impartir con cada uno de ustedes. En estos versículos y en este capítulo, Dios nos deja saber o nos recuerda 5 cosas, 5 principios que debemos tener en cuenta, que por el trajín o por el día a día en nuestra vida nos vamos olvidando y quizás no lo recordamos y lo dejamos a un costado. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, así dice Jehová, creador tuyo. Y acá es el primer principio que Dios nos da en esta noche y nos recuerda que Él es nuestro creador, que Él es quien nos creó. Sigue diciendo el versículo 1, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Y acá aparece el segundo principio, el segundo punto que Dios nos da, de que es aquel que nos forma, aquel que nos da forma, aquel que nos moldea, aquel que nos procesa. Es nuestro creador, es nuestro formador, y también nos dice que no debemos temer. Tercer principio que hasta acá vamos obteniendo en la palabra de Dios. Porque yo te redimí, te puse nombre. Y acá está el cuarto principio, y es que Él nos da una identidad. Él nos crea, Él nos forma, nos dice que no debemos tener, y nos da identidad, nos da un nombre. Sigue diciendo la palabra, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y acá aparece el quinto principio que Dios nos da en esta noche, y dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dios nos deja saber y nos dice, nos recuerda que Él es nuestro Salvador. Dios nos recuerda que Él fue quien nos creó, aquel que nos formó. Pero para entender esto debemos ir al principio. Cuando hablamos de creación, cuando hablamos de que Dios nos cree y Dios nos da forma, esto nos remonta y nos lleva al principio, al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Cuando hablamos de creación nos remonta al principio, pero debemos entender qué significa la palabra crear. Y la palabra crear, según la Real Academia Española, dice que es producir una cosa determinada a partir de su capacidad artística, imaginativa, producto de un pensamiento. ¿Qué nos quiere decir entonces la palabra? ¿Y qué nos transmite Dios?
Cuando vamos al principio, cuando vamos al Génesis y vemos que Dios crea al hombre y a la mujer y habla de la creación, dice que es producir una cosa determinada a partir de la capacidad artística de esa persona, de ese ser, de su capacidad artística, imaginativa, producto de un pensamiento. ¿Qué nos quiere decir esto y qué nos quiere decir Dios hoy? Que antes Dios de crearte, antes Dios de darte forma, Él primero te pensó, Él primero te imaginó. Antes de crearte, antes de que te moldee, Dios te pensó. Dios te imaginó, te ideó en su mente. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué te transmito esto? Porque hay muchas personas, hay muchos hombres, muchas mujeres que piensan que están en esta vida, que están en este lugar, que nacieron por un error, por una equivocación. Pero Dios te dice, hijo, hija, vos no sos un error, vos no sos una equivocación, no sos un descuido de tus padres, sos mi primer pensamiento. Amén, gloria a Dios. Sos el primer pensamiento de Dios antes de que Él te cree en el vientre de tu madre, antes de que te empiece a formar en el vientre de tu madre. Dios primero te pensó, antes de crearte, antes de que nazcas. Dios primero te pensó. Dios entregó a su único Hijo. Dios dio todo lo que tenía, pero lo entregó sabiendo que esa era la manera, la sangre de su Hijo era la manera para que nosotros seamos salvos, para que podamos llegar a la salvación de Dios. Y ya sabemos que Dios nos pensó, Dios nos imaginó, pero también Dios nos da forma. Cuando Dios nos pensó en el principio, Dios nos creó y también nos dio forma. Y es lindo que Dios nos cree, es lindo que Dios nos imagine y es lindo oír esto, pero no es lindo cuando Dios nos forma. ¿Amén? Es lindo escuchar que Dios crea, que Dios imagina, que Dios crea, pero no nos gusta cuando Dios nos forma, porque el formar es moldear, el formar es darle una forma perfecta, y eso es lo que Dios va haciendo día a día en nuestra vida. Amén. Está lindo que Dios nos cree, pero cuando Dios te forma, te va formando, te molesta, porque para crear se necesita la mente, pero para dar forma se necesitan las manos. Amén. Dios primero nos crea, nos imaginó y después nos formó con sus manos, con las manos del alfarero. Dios nos fue y nos sigue dando forma y nos sigue procesando. En el versículo 1 dice la palabra: no temas, porque yo te redimí. No temas, porque yo te redimí. Y no temas es el fundamento que Dios da. Y redimir es la evidencia. El redimir es la evidencia que marcó en nuestra vida. Cuando Dios nos redimió, marcó una evidencia en nuestra vida. Amén. Dios te dice: yo he vencido al mundo, y aunque quieran destruirte, quebrantarte, atacarte, ultrajarte, insultarte, lastimarte, Dios te dice: no temas. No temas, porque yo te redimí. Yo te redimí. ¿Y redimir qué es? Es conseguir la libertad de una persona o de un esclavo mediante el pago de un gran precio. Ese es el significado de redimir. Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que nosotros somos redimidos por Cristo, que somos redimidos por Él, quiere decir que Dios pagó un gran precio por nosotros. Pagó un gran precio por cada uno de nosotros. Ya no somos esclavos, como decía la adoración, no somos esclavos
del temor, no somos esclavos del miedo, no somos esclavos del enemigo, porque Dios nos redimió, Dios nos rescató, Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor dio su sangre, se entregó como un cordero mudo, dice la palabra, y derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y es digno, Él tiene que ser adorado porque es digno por esa gran obra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está en este lugar? Y se está moviendo y nos está abriendo la mente y nos está haciendo entender la palabra de Dios. Amén. Redimir, conseguir la libertad de una persona mediante el pago de un precio. Ahora, abrimos un paréntesis acá y nos ponemos a pensar. Si Dios tuvo que redimirnos, si el significado de la palabra redimir significa rescatar, significa conseguir la libertad de una persona mediante el pago, es porque nosotros éramos pertenencia de otro Señor. Amén. ¿Por qué Dios tuvo que redimirnos? ¿Por qué Jesucristo tuvo que hacer ese gran sacrificio por cada uno de nosotros? Porque por causa de nuestro pecado, por causa de nuestro error, dejamos de pertenecerle a Dios. Gloria a Dios. Por causa del pecado que entró en el hombre, por uno, dice la palabra, la generación que vino después de Adán, cuando desobedeció en el huerto, toda esa generación hasta el día de hoy sigue portando pecado. Amén. Y si Dios nos tuvo que redimir, era porque teníamos otro dueño. Dios tuvo que rescatarnos de otro dueño, pagó el gran precio por cada uno de nosotros. Dios entregó a su Hijo, como decía hoy. Dios dio todo lo que tenía. Dio todo lo que tenía, no tenía otra cosa para dar. No había otra cosa. Lo más valioso que tenía. Miraba y decía, no tengo otra cosa que dar, tengo a mi Hijo nada más. Es lo más valioso que tengo. Y Dios lo entregó por amor, por misericordia y gracia. Gracia por cada uno de nosotros. Sabiendo que esa era la manera, su sangre era la manera. Y sabía que Él iba a resucitar y así comprar a la humanidad a precio de sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Con precio de sangre fuiste comprado. Cada uno de nosotros es comprado con precio de sangre. No con un valor monetario, sino con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces Dios primero, Dios nos crea, Dios nos forma, Dios nos dice, yo nos compré a cada uno a precio de sangre. Y nos recuerda que tenemos una identidad. Te puse nombre, dice la palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. El tercer punto es que Dios nos recuerda y nos deja saber que tenemos una identidad en Cristo. Tenemos una identidad en Jesús. Él nos puso nombre, que es la identidad, y nos da una propiedad. Mío eres tú. La identidad es el nombre que nosotros tenemos, y la propiedad que Dios marca en nuestra vida es que somos de Él, de que le pertenecemos a Él, porque la palabra de Dios dice, mío eres tú, porque yo te redimí, porque yo te adquirí a través de la sangre de mi Hijo, a través de la gran obra que Cristo hizo. Yo te redimí, yo te rescaté, te saqué de la mano del enemigo, de las cadenas que te ataban, y mío eres tú. Hoy somos propiedad, hoy somos hijos, hoy somos hijas, hijos, hijas de Dios. Como decía la alabanza, por eso decía al comienzo,
que es impresionante cómo Dios comenzó a hablarnos. La línea de mensaje que Dios marcó para este día, para tu vida, para mi vida, que somos hijos, que somos hijas de Dios y que no debemos tener, de que debemos tener confianza, de que debemos tener seguridad en las manos del Padre y creer que si estamos atravesando un río, de que si estamos atravesando un momento difícil, de que si estamos atravesando por el proceso de la muerte de un familiar, quizás por una enfermedad, Dios te dice: no temas, mío eres tú, yo estoy contigo en las aguas, en el fuego, yo estoy con cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios está hablando en esta hora? Amén. Gloria a Dios. Identidad, de que Él nos puso nombre. Propiedad, mío eres tú. Y esta palabra se ratifica en Primera de Pedro, versículo 2. Acompáñame y vamos a leer juntos esta palabra. Primera de Pedro, versículo 2. Capítulo 2, perdón, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que Dios nos dice hoy. Somos hijos, somos hijas. Y nos dice: ustedes son un linaje escogido. Dios hoy nos deja saber y nos recuerda que somos un real sacerdocio, de que somos una nación santa para Dios, de que somos un pueblo adquirido por Él. Gloria a Dios. Somos un pueblo adquirido por Dios. No somos cualquier cosa. En Dios somos un linaje escogido. Sos un linaje escogido, mujer. Sos un linaje escogido, varón. Gloria a Dios. Sos un real sacerdocio en Dios. Somos una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Dios. Y esto Dios nos recuerda, y esto Dios hoy nos habla con un propósito y tiene un sentido. Es muy lindo estas palabras, estas declaraciones de parte de Dios en nuestra vida. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito, dice la palabra, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Usted está entendiendo lo que dice la palabra? ¿Usted entiende lo que dice la palabra? Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿De la luz? No, de aquel que nos llamó de las tinieblas, de aquel que nos rescató de las tinieblas, de aquel que nos redimió de las tinieblas, de la oscuridad, de los lazos del enemigo, de la mano opresora del enemigo. Así como el pueblo, gloria a Dios, así como el pueblo de Israel estaba atravesando el cautiverio por la mano de Babilonia. Y como leímos la palabra en Isaías, Dios les hablaba a través del profeta y les decía: no temas, no temas. Y era obvio, porque estaban pasando un mal momento, porque estaban siendo sometidos por Babilonia, estaban siendo castigados, estaban siendo oprimidos, estaban siendo afligidos por la mano de Babilonia. Por eso Dios le decía: no temas, no temas. Y Dios hoy nos dice: ustedes son un linaje escogido. Y todas estas palabras lindas, hermosas, que Dios nos dice, pero con un propósito, para que anunciemos, para que demos a conocer aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Dios nos dice en esta noche ya, ustedes son un pueblo adquirido, ustedes son una nación santa, pero para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas, de aquel que los llamó de oscuridad. Dios nos deja saber y nos dice, nunca se olviden que antes de ser una nación santa, que antes de ser un pueblo adquirido por Dios, que antes de ser un sacerdocio, eran tinieblas, estaban en tiniebla, estaban en oscuridad. Nunca nos olvidemos de estos, hermanos. Nunca nos olvidemos del lugar en donde estábamos. Nunca nos olvidemos del lugar de donde Dios nos llamó. Dice la palabra, aquel que os llamó de las tinieblas, de las tinieblas. Si nosotros entendemos esto, que antes estábamos en tinieblas, que antes estábamos en oscuridad, nunca, me atrevo a decir, nos vamos a atrever a regular gracia en otras personas, a regular gracia de un inconverso que entra por esa puerta. Debemos entender este principio, porque hay veces que nos olvidamos, y como dice un pastor que me gusta mucho escuchar, que a veces nos pensamos que somos pepitas de oro, ¿no? Que somos pedacitos de oro cuando venimos al Señor. No, venimos sucios, venimos desnudos, venimos pobres, venimos hambrientos, y nunca debemos olvidarnos eso, lo que éramos antes de Dios, y debemos dar gloria por lo que somos ahora. Debemos dar gloria a Dios porque somos un real sacerdocio. Debemos dar gloria a Dios porque somos una nación santa, porque no lo merecíamos, y eso es gracia. Y cuando entendemos gracia, cuando comprendemos gracia de parte de Dios en nuestra vida, nunca nos vamos a atrever a hablar mal de una persona inconversa, de una persona que no tiene a Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias damos al Señor porque nos habla de esta manera. El que sabe lo grande que fue su pecado no se atreve a criticar a nadie porque sabe que era tiniebla, que su esencia era una tiniebla en su corazón y en su alma, y que ahora es luz. La gracia que Dios utilizó en tu vida, la gracia que Dios utilizó en mi vida, es para que podamos darla, es para que podamos utilizarla en las demás personas. No puede un cristiano, no puede un hijo de Dios criticar nunca a alguien que no tiene a Dios, porque básicamente no lo tiene. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, tú que criticas, haces lo mismo. Muchas veces nosotros criticamos lo que está haciendo otra persona, lo que está haciendo otro hermano. Estamos completamente cegados y no podemos ver la espiga que está en nuestro ojo, la paja que está en nuestro ojo, perdón. Y criticamos. Y dice la palabra de Dios, haces lo mismo. Dice la palabra, tú que criticas, tú que juzgas, haces lo mismo. Muchas veces somos así, sin darnos cuenta, porque nos olvidamos de este principio. Nos olvidamos de este principio de la gracia, de la gracia de Dios en nuestra vida, de la gracia y la misericordia que Dios tuvo con nosotros. Bendito sea Dios, bendito es tu nombre. Nunca nos vamos a atrever a criticar a alguien. Y Dios nos pide que tengamos misericordia. Nosotros necesitamos misericordia, gracia. Entonces, primer punto, Dios te crea, Dios te da forma, Dios te compra, Dios te redime, según la palabra que leímos. Te dice, mío eres tú, no temas, mío eres tú. Yo te doy un nombre, yo te doy una identidad, yo te doy una propiedad de que somos de Dios.
Y cuarto punto, Dios nos entrega la seguridad y confianza. Seguridad y confianza. Volvemos a Isaías 43 para seguir con la lectura y no perdernos. En el capítulo 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En este capítulo, lo que podemos ver a la luz de la palabra es que Dios nos entrega a cada uno de nosotros seguridad y confianza. Nos entrega seguridad y confianza. Dice que cuando pasemos por las aguas, que cuando pasemos por un momento difícil, que cuando pasemos por una adversidad, que cuando pasemos a atravesar enfermedad, que cuando nos toque atravesar luto muchas veces, Él va a estar con nosotros. Él nos va a dar confianza. Él nos va a sustentar. Él nos va a dar tranquilidad. Él nos va a dar paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice. Y si por los ríos, o sea, algo más profundo, podemos decir la muerte de un familiar, una enfermedad, cuando el cáncer llega, cuando algo duro golpea nuestra vida y nos aflige y nos quebranta, Dios nos dice: yo estaré contigo. Y debemos tener esto presente en todo tiempo en nuestra vida, en todo momento que nos toque atravesar. Yo estaré contigo en los momentos difíciles. Yo estaré contigo en los momentos de dificultad. Yo estaré contigo en los momentos alegres. No es que Dios aparece cuando surgen los problemas, como muchas veces lo buscamos. Dios en todo tiempo está con nosotros. Dice que nos entrega seguridad y confianza. Y yo cuando leía esto pensaba: en agua y en fuego estaré contigo. Amén. Agua para confiar y fuego para crecer. Yo meditaba en esto. El agua para tener confianza, para que se desarrolle la fe, los problemas, las dificultades, la enfermedad, para que en nosotros se cree fe, aumente nuestra fe. El agua en los momentos difíciles, los ríos, los momentos peores, para practicar, para poner en uso nuestra fe. Porque no nos queda otra cosa que confiar, que creer de que Dios está en control de todas las cosas. Y fuego para crecer. Fuego para crecer. Esto me lleva a pensar en Moisés y el pueblo cuando hablamos del agua, cuando dice la palabra: cuando dice la palabra, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Esto nos lleva a pensar en Moisés, a pensar en el Éxodo. Cuando el pueblo de Israel estaba ante una muerte probable y ante una muerte segura. Por delante tenían el río y por detrás tenían los carros del Faraón, su ejército, gente de a caballo, lanza, carros, espada. Muerte segura y muerte probable. Y quizás hoy nos encontramos en esa posición, sin saber qué hacer. Yo me imagino a Moisés como líder. Yo me imagino a todo el pueblo clamando a Dios, sin saber qué hacer. Sin saber qué hacer. No había costados. Estaba el frente y estaba el detrás. Estaba Faraón y estaba el río. Muerte segura y muerte probable. No había otra. ¿Y qué tuvo que hacer el pueblo?
en esa instancia, en ese momento, no le quedó otra cosa que tener seguridad. No le quedó otra cosa que tener fe, que tener confianza, que poner en práctica su fe, la fe que portaban. La semilla de fe, el grano de fe que había en sus corazones. En ese momento, ante esa muerte segura y la probable, se activó y se tuvo que activar la seguridad. Porque decía, si volvemos para atrás, si no nos atrevemos a cruzar el río, Faraón y toda la gente de caballo nos van a matar. Y ahí el pueblo de Dios tuvo que tener confianza y seguridad. Y ese es el cuarto punto que Dios nos entrega, que es la seguridad, que es la confianza. ¿Te encontrás así en esta tarde, en esta noche ya? ¿Te encontrás así sin saber qué hacer? Llegaste al punto, llegaste hoy a este lugar, a la casa de Dios, sin saber qué hacer, con todas las cartas jugadas en la mesa. Llegaste así hoy, te encontrás así, diciéndole a Dios, Dios, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer, no tengo más nada que hacer. Estoy ante una muerte segura y una probable. Clamo a ti. Yo pensaba en esta semana y en una palabra que resonaba en mi mente cuando conversaba con una persona. Clama a mí. Clama a mí. Yo le comentaba una circunstancia, un momento que me está tocando atravesar, familiar, y esta persona me decía, hay que clamar. Hay que clamar. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Dios se compromete. Dios no te dice, clamá y vemos si te respondo. Dios no te dice, clamá y bueno, a ver cuando tengo un tiempo, estoy ocupado en otro lugar del mundo. No. Vamos a la palabra y Dios dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. Te voy a dar una respuesta, te voy a contestar. No te voy a dejar con una oración pendiente. No va a quedar tu oración en el techo de tu habitación. Clama a mí y yo te responderé. Y eso es lo que debemos hacer. Si nos encontramos así, Dios nos dice, en las aguas estaré contigo. En los problemas estoy contigo. En la dificultad estoy contigo. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y eso Dios permitió para que el pueblo solo tenga confianza. Solo tenga confianza. Solo tenga confianza en que Dios algo iba a hacer. En que Dios algo iba a ser. Y una paradoja surge de esto, es que si Moisés y el pueblo no se ahogó, vos tampoco te vas a ahogar. Hijo, vos tampoco te vas a ahogar. Hija, tampoco te vas a ahogar. No te ahogarás. No te ahogarás. El río no te anegará. El río no te tapará. Anegar, tapar, cubrir algo en su totalidad. Dice la palabra que Él no va a permitir que su hijo, que su hija, que su pueblo, que el pueblo adquirido por Él mismo, que el real sacerdocio que Él marcó, que el pueblo escogido por Dios no esté anegado, no esté tapado. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gracias a Dios por lo que nos viene hablando? Es impresionante como Dios nos habla. No temas, no temas. Este versículo habla, este capítulo, el versículo 2, perdón, habla de agua y fuego. Y eso es lo que yo meditaba y surgía este pensamiento. El agua para confiar y el fuego para crecer, el ser procesados. Y Sadrach, Mesach y Abednego viene a mi mente.
cuando hablamos de fuego. Dice que fueron metidos por su fidelidad a Dios, estos 3 amigos. Fueron metidos a un horno de fuego que fue calentado 7 veces más de lo que estaba. Y fueron tirados por desobedecer a lo que el rey mandaba. Se tuvieron que ver calcinados en el momento. Dice que los guardias que los llevaban al horno se quemaban de lo fuerte que era la llama, el fuego, el ardor de ese horno. Pero dice la palabra de Dios que cuando miraron para dentro del horno, se preguntaban entre sí y decían: ¿no eran 3 los que metimos en el horno? Sí, eran 3 los que metimos en el horno. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no hay 3, hay 4. Dios mismo, el jefe del ejército de Dios, Jesucristo el Señor, estaba con ellos. Ni olor a humo tenían en sus ropas. Olor a proceso aprobado había en sus vestiduras. Olor a proceso terminado, a proceso aprobado, a materia aprobada, como dijo Mariano. Con un 10 gigante salieron así en la frente de ese horno. Fueron procesados, crecieron, fueron probados y aprobaron la materia. Aprobaron la materia. Hay algo que compartía hace un tiempo con Mariano, de que con Dios no hay materias pendientes, de que con Dios no podemos tener materias pendientes. Tarde o temprano, las materias previas nos toca rendirlas. Tarde o temprano, las materias que dejamos colgadas, por así decirlo, con Dios, hay que rendirlas. Todo aquel que termina el secundario, si deja una materia pendiente, su analítico, su título, aquello que certifica que terminó con éxito el secundario, el primario, si deja materias pendientes, no puede adquirirlo, no puede obtenerlo. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Qué lindo es cuando nos ponemos al día con Dios, amén. Qué lindo es cuando nos ponemos a cuenta y pedimos su misericordia y pedimos su gracia una vez más. Que su gracia nos inunde, que su misericordia nos inunde. Que podamos sentirnos seguros en Dios, que podamos sentir tranquilidad en Dios. Y quiero compartir, sin tomar mucho tiempo y para ir terminando, algo que me está atravesando, que me está tocando atravesar hoy. Y quiero compartirlo con cada uno de ustedes, que está entrelazado y lograba entenderlo. ¿Por qué? Cuando preparaba este mensaje, lograba entender por qué me toca atravesarlo hoy. Dice la palabra de Dios: hoy no entendés, pero más adelante sí. Hoy no entendés lo que está pasando, pero más adelante sí. Y quizás hoy no entiendas lo que estás pasando, pero Dios te lo va a hacer entender con procesos, con el tiempo, por qué te tocó atravesarlo o por qué te está tocando atravesar algo hoy. Quizás algunos saben, otros no, pero mi padre hoy está internado. Hoy mi papá le está tocando atravesar por una internación a raíz de un síndrome ascítico edematoso, el famoso SAE, que básicamente, y no quiero tomar mucho tiempo en la enfermedad, es como una especie de retención de líquidos para que ustedes se puedan más o menos orientar. Pero es un síndrome, es algo que va a estar por siempre, es algo crónico que apareció en su vida.
Se trata de líquidos que no tienen su correcta circulación por el cuerpo y se estancan en el lugar y afecta a la zona del abdomen para abajo. Ya no aguantó más, cabeza dura, y me pidió que lo lleve al hospital. Él hoy está internado. Ya le van drenando 18 litros de líquido estancado que está dentro. Hoy, gracias a Dios, para la gloria de Dios, de nuestro Señor, está bien, está estable, ya está en sala. Pero me está tocando atravesar el mismo escenario hoy por el cual yo conocí a Cristo. Hoy hago público, hoy, que a través de nuestro hermano Brian Cancinos, yo recibí la invitación para venir al templo, para venir a la casa de Dios, a la iglesia chiquita, y presenciar una reunión, y presenciar un culto, para pedir por mi papá. Él me dijo, vení a la iglesia, vamos a estar orando, oramos por la gente que tiene necesidad. Mi padre hace 2 años y medio sufrió un infarto, y él me invitó, y yo pedí oración, y para la gloria de Dios, él fue sano, él fue restaurado. Por descuidos, después de él, apareció esta enfermedad, pero el meollo, el punto es que me está tocando atravesar el mismo escenario por el cual conocí al Señor. Yo pensaba esto en esta semana, y Dios me hablaba cuando terminaba de escribir este mensaje. Y yo le decía, Dios, me está tocando atravesar el mismo escenario. Pero Dios me decía, pero hoy es conmigo. Hoy es conmigo. Este mismo escenario te acercó a mí y hoy te toca atravesarlo de mi mano. Gloria a Dios. Esta persona que me decía, hay que creer, hay que tener fe, hay que clamar, me decía, Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas. Me decía, hoy es con Dios, hoy te toca atravesarlo, porque surgieron preguntas en mí, como le surge a cualquiera, ante la enfermedad, ante la muerte de un familiar, ante lucha, ante problemas difíciles, ante un despido. Surgen preguntas, ¿por qué Dios? Se supone que todo tiene que estar bien, y no. El caminar con Dios no siempre es un camino de rosas, hay espinos muchas veces que tenemos que atravesar, hay obstáculos que tenemos que atravesar, pero siempre de la mano de Dios. Como decía Mariano hoy al principio, tenemos que tomarnos, asirnos de la mano de Dios en todo momento. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque sin Dios es más difícil. Y como le decía, con Dios no hay materias pendientes. Hoy me toca atravesar esto y yo decía, ¿qué querrá enseñarme Dios? ¿Qué querrá transmitirme Dios con esto que me está tocando atravesar? Experimentar el milagro, experimentar la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Te invito a ponerte de pie. El agua para confiar y el fuego para crecer. En nuestra vida debe desarrollarse la confianza en Dios. No podemos creerle a medias las cosas a Dios. Si Dios te dijo algo, si Dios te prometió algo, tener la certeza que lo va a cumplir. Debemos tener seguridad, debemos tener confianza. Y a veces cuesta por las cosas que atravesamos. A veces cuesta creer cuando un familiar cae internado, cuando le toca atravesar una enfermedad. Nos cuesta creer, nos cuesta confiar en Dios plenamente cuando un familiar está privado de su libertad. A mí me tocó
Y es difícil. Yo le compartía a nuestro pastor, hoy le están tocando atravesar nuevamente por un pequeño inconveniente, está tocando otra vez estar privado de su libertad. Pero doy gloria a Dios. ¿Das gloria a Dios porque tu hermano está preso? Y doy gloria a Dios porque mi hermano conoció a Cristo, conoció la palabra de Dios y fue bautizado. Él tomó la decisión de bautizarse estando en la cárcel. Hoy lee la palabra de Dios, hoy cree, hoy medita y hoy dio un paso de fe, un paso de confianza en Dios. Y eso es motivo para dar gloria a Dios. ¿Cómo no voy a dar gloria a Dios? ¿Cómo me voy a enojar con Dios porque está privado de su libertad? ¿Cómo no voy a dar gloria? ¿Cómo voy a contender con Dios? Si era parte del propósito, esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Esta es la palabra que yo quería compartir y doy gracias. Doy gracias a Dios. Porque sinceramente estaba nervioso, estaba inseguro. Pero cuando sabía que Dios transmite seguridad, Dios transmite paz, Dios transmite confianza. Y doy gloria a Dios, doy gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Bendito tu nombre. El Espíritu de Dios en este lugar. El Espíritu de Dios se está moviendo, está sanando las almas, está sanando los corazones quebrantados, está sanando los corazones castigados, los corazones dolidos, está ablandando corazones endurecidos. Lo puedo ver, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Hay personas en este lugar que la vida los lastimó tanto que cerraron su corazón a Dios, que cerraron su corazón a la presencia de Dios. Pero hoy Dios está removiendo, como decía al principio, la tierra de nuestros corazones, está ablandando nuestros corazones, está trabajando. Bendito es su nombre, Señor. Bendito es su nombre, Señor. Gloria a Dios. Dios está trabajando en tu vida. Está haciendo una obra en tu casa, en tu vida. Gloria a Dios en tu hermano. Gloria a Dios en tu padre, en tu madre. Está haciendo una obra en esta hora. En aquel familiar que está atravesando enfermedad. Está haciendo una obra. Está haciendo una obra en aquella persona que está atada en tu mente, que estás pensando ahora. En aquella persona que es atada por el enemigo, que se está siendo atada y dominada por el vicio. Dios está haciendo una obra. Dios está haciendo una obra en tu familia, en tus hermanos, en tus padres, en tu casa, en tu economía, en tu trabajo. Está haciendo una obra. Gloria a Dios. Ven y abrázame. Gloria a Dios. Ya te Pedir a Dios, pedir a Dios, pedir a Dios. Como dice la oración, pedir a Dios que te restaure. Si estás hecho dañito, si estás quebrantado por la vida, pedir a Dios que te restaure. Pedir a Dios que te restaure. Porque eres una nación santa, porque eres gran sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Dios te adquirió otra vez la redención de su Hijo, la redención de nuestro Señor. Necesito que me Gloria a Dios. llenes de tu amor. Gloria a Dios. Necesito que transformes mi interior. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu facilidad. Gracias por la confianza. Gracias, Señor amado, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias, Padre, por la gracia que tú derramaste en nuestra vida.
atravesar un momento complicado, una enfermedad, la muerte de algún ser querido, declaramos que tú estás con nosotros, de que tú estás a nuestro lado, tomándonos de la mano y nos dices: yo estoy contigo, mi orejón.